El Comité para el Estudios Físicas presenta, como parte de su curso para escuelas secundarias, Inercia, por el profesor Edward M. Purcell de la Universidad de Harvard. Vivimos en un mundo de cosas en movimiento, que caen, se agitan, rebotan, giran y ondulan. El movimiento está a nuestro alrededor. Es tarea de la física explicar estas cosas, cómo trabajan y cómo se afectan unas a otras. Pero este movimiento parece muy complicado. ¿Cómo podemos analizarlo y entenderlo? Bueno, tenemos que empezar por simplificar la pregunta. Esta es la forma en que siempre empezamos en física para tratar de entender algo. Quiero mostrarles cómo podemos simplificar nuestro problema. Vamos a concentrarnos en un objeto solamente, y lo conservaremos moviéndose en un plano horizontal. Por ejemplo, tomo este libro, le doy un empujoncito, se mueve, se desliza y se detiene. Es el empuje o la fuerza, así como el deslizamiento y la detención, lo que queremos entender. Pero esto no es suficientemente simple todavía. Por una parte, la mesa está jugando un papel importante en el experimento. Aparte de estar sosteniendo el libro, es evidente que la fricción entre la mesa y el libro es lo que está controlando el movimiento del libro. Las cosas se simplificarían para nosotros si pudiéramos reducir la fricción o eliminarla. Es más fácil decir eliminar la fricción que hacerlo. Pero si vienen conmigo, quiero poderles mostrar un pequeño invento que nos permite eliminar la fricción o cuando menos reducirla extraordinariamente. Aquí está el objeto que va a tomar el lugar de nuestro libro. Es un pesado disco de bronce equipado con un dispositivo antifriccional muy simple. Permítanme explicarlo. Esta es una lata hueca de metal con un tapón de hule. Y hemos llenado la lata con hielo seco, o sea, dióxido de carbón sólido. Ustedes saben que el dióxido de carbón es muy frío. Esta cosa blanca es precisamente escarcha que se ha formado en el exterior de la lata. Ahora, a medida que la lata absorbe el calor del cuarto, el dióxido de carbón se evapora y se transforma en gas. El gas tiene mayor volumen que el sólido. Así es que tiene que ir a algún lugar. No puede escapar por la base superior. Así es que lo hace por este pequeño orificio en el fondo del disco. Lo voy a demostrar ahora de una manera muy sencilla. Creo que así pueden verlo escapando y soplando sobre la flama. Ahora, si ponemos el disco con su corriente de gas escapándose por la base sobre la cubierta de la mesa, que es una placa de vidrio muy pulida, podemos esperar que en un momento el gas que va a salir produzca una presión por abajo suficiente para poder escapar. Ahora, el disco está flotando en esta película de gas que se escapa. Esa película es tan delgada que estoy seguro que no pueden verla desde allí. Yo mismo apenas puedo ver un espacio entre el disco y el vidrio. Pero si se acercan y miran cuidadosamente, creo poderles mostrar que hay un espacio deslizando por debajo del disco. Esta laminilla de estaño que obtuve de la envoltura de un paquete de goma de mascar. Ahora deslizaré la laminilla entre el disco y el vidrio de la cubierta de la mesa, mostrando que efectivamente hay tal espacio, una delgada película de gas entre el disco y el vidrio sobre el que descansa. El propósito de este es simplemente reducir la fricción a un punto en que no tengamos que preocuparnos por ella o que medirla en nuestros experimentos. Es divertido jugar con esto. Permítanme. Le daré un empujoncito, solo uno pequeño. Allí va, moviéndose serenamente, sin traza de desacelerarse. Ahora de regreso. La misma cosa en la otra dirección. Solo se necesita una fuerza muy pequeña para ponerlo en movimiento. Permítanme demostrarlo. Tomemos este popote.
Si soplo a través de él, haremos que el disco se mueva. Ustedes notan que cuando el disco flotante se mueve, después de que le doy un pequeño toque, lo hace en línea recta. De hecho, para cambiar su dirección, tengo que darle un pequeño empujón. Ahí va en una nueva dirección. Ahora, hay dos preguntas. ¿Qué sucede durante el empujón? ¿Y qué sucede mientras el disco se está moviendo por sí mismo? La segunda pregunta, ¿qué sucede mientras el disco se mueve por sí mismo? Es la más simple, y es también la clave de todo nuestro problema. Veámoslo cuidadosamente. He puesto una escala aquí, de modo que podemos empezar a tomar medidas. E incidentalmente, con esta línea recta para comparación, veamos si realmente el disco se mueve en línea recta cuando se está moviendo libremente. Empezaré aquí con un pequeño empujón, y quiero que observen el movimiento del disco comparado con esta cuerda que he estirado a lo largo de la parte superior de la escala. Ustedes ven que realmente se mueve en línea recta cuando se está moviendo libremente. Eso va a ser importante. Pero ¿qué hay acerca de su velocidad? Para medirla, vamos a tomar varias fotos de destello del movimiento del disco. La luz destellará una vez por segundo. Y una cámara fija que tenemos aquí atrás, con un obturador abierto durante toda la carrera, registrará la posición del disco cada vez que la luz destelle. Ahora, para medir la posición del disco con respecto a la escala, necesitamos un indicador. Voy a poner uno aquí en la parte superior de nuestro aparato. Hará un poco más fácil ver dónde está exactamente en cada ocasión. Como antes, empezaré aquí con un pequeño empujón y lo dejaré correr frente a la escala con la luz intermitente. Luego mostraré la fotografía. Aquí vamos. Aquí está nuestra fotografía, proyectada desde atrás de esta pantalla, así que podemos verla de cerca y hablar de ella. El destello de la luz tomó el disco al final de cada segundo de viaje, y aquí es donde estaba. Ahora, esta es una escala en centímetros, y podemos medir la posición del disco en cada instante. Pueden hacer esto para ustedes en las notas de la película donde encontrarán esta misma fotografía. Yo simplemente voy a tomar un calibrador y probar para ver si las distancias recorridas en cada segundo son iguales como parecen. Pongamos el calibrador aquí, en este intervalo. El objeto viajó en el siguiente segundo todo este espacio y así sucesivamente. Ustedes ven que las distancias recorridas en cada segundo son aproximadamente iguales. De hecho, la distancia es de cerca de 16 centímetros. Así que el disco tiene una velocidad promedio de 16 centímetros por segundo. Ustedes pueden preguntarse si esto continuaría indefinidamente si nuestra mesa fuera muy, muy larga. Bueno, por supuesto, no hemos eliminado la fricción por completo. Si siguiéramos el disco por varios minutos sobre una mesa pulida muy larga, empezaría a notarse algún signo de desaceleración. En otras palabras, no es un experimento perfecto, pero creo que estarán de acuerdo en que sugiere muy fuertemente una conclusión como esta. Si un cuerpo se mueve libremente, sin estirones o empujones perturbadores, lo hace en línea recta con rapidez constante. Esto es lo mismo que decir que la velocidad es constante, si pensamos en ella como una cantidad vectorial con dirección y magnitud. En el experimento que hemos realizado, la velocidad fue de 16 centímetros por segundo. Pero no hay nada mágico acerca de ella. Si al principio le hubiera dado al disco un empujón más fuerte, se hubiera movido a mayor velocidad, pero esa también habría permanecido constante. De hecho, nuestra conclusión es válida para cualquier velocidad del objeto. Es válida para la velocidad cero, que es una velocidad tan buena como cualquiera otra. En otras palabras, si el disco hubiera estado en reposo,
y no le hubiéramos aplicado ningún estirón o empuje, habría permanecido en reposo. Me gustaría resumir todo diciendo que un objeto sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mueve con velocidad constante. Pero por supuesto, aquí solo hemos trabajado con fuerzas horizontales y con velocidades horizontales. Y ustedes saben perfectamente que hay una fuerza vertical que actúa sobre el disco. O sea, la fuerza que el gas de dióxido de carbón ejerce hacia arriba, que equilibra el peso del disco hacia abajo. Esas son dos fuerzas perfectamente equilibradas y no afectan al movimiento para nada. Recordando eso, mejor decimos que un objeto sobre el que no actúan fuerzas no balanceadas se mueve con velocidad constante. ¿Y cómo se mueve un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza no balanceada? Ese es nuestro siguiente problema. Ustedes vieron que un empujón repentino cambia la dirección del movimiento. Nos gustaría estudiar cómo sucede esto y cuánto cambio se produce. Pero un empujón repentino no es una cosa muy simple. Cuando menos no es muy fácil de medir. Y en su lugar, le aplicaré a este objeto una fuerza constante. Creo poder mostrarles una forma de hacerlo. Aquí tengo una pequeña banda de hule. Si la estiro, su forma cambia. Un estirón constante la conserva con una misma forma. Y si la estiro, se regresa. Ahora, si puedo usar esta banda para transmitir una fuerza al disco, y la estiro en forma tal que siempre conserve la misma distorsión, espero que aceptarán que es una forma práctica de aplicar una fuerza uniforme y constante al disco. Aquí tengo una banda que puedo unir al disco. Simplemente deslizo este poste en el pequeño orificio y allí hay un hilo atado a la banda. Si estiro el hilo, ustedes lo ven, ejerce indirectamente una fuerza sobre el disco. Y la banda se deforma. La única dificultad con este experimento es que a pesar de una poca de práctica, realmente no soy capaz de estirar uniformemente a la banda para que conserve la misma forma. Así es que voy a pasarle este trabajo a un ayudante que está aquí atrás de esta cortina. Un ayudante que es capaz de estirar uniforme y constantemente, en forma tal que el anillo siempre conservará la misma deformación. No importa cómo se obtenga esta fuerza, no importa quién esté estirando, en tanto que podamos verificar que la fuerza permanece constante en nuestro experimento. Ahora, ¿cuál va a ser el experimento? Vamos a empezar de nuevo con el disco en este extremo, con nuestra escala. Estiramos el disco con una fuerza constante y por medio de los destellos de luz veremos exactamente en la fotografía cómo se mueve el disco, en esta ocasión con una fuerza desequilibrada que actúa sobre él. Aquí está nuestra fotografía. La primera cosa por hacer es comprobar si mi asistente está haciendo su trabajo. La banda de hule, como ustedes ven, fue estirada hasta tener esta forma. Y en cada una de las fotos sucesivas tiene la misma forma aproximadamente. Así es que el disco estaba siendo estirado por una fuerza razonablemente constante. Veamos cómo se estaba moviendo. Yo creo que ustedes ya han notado que en cada segundo de tiempo el disco se movió un poquito más lejos que en el segundo anterior. Por ejemplo, en este intervalo de un segundo, el disco se movió alrededor de 14 centímetros. Así es que su velocidad promedio fue de 14 centímetros por segundo durante este periodo. Tengo que decir promedio, por supuesto, porque realmente la velocidad del disco estaba cambiando gradualmente todo el tiempo. Para ver exactamente cómo estaba cambiando la velocidad, ustedes pueden confrontar la posición del disco con nuestra escala de centímetros. Pueden hacerlo por ustedes mismos en las notas de la película. Lo que voy a hacer aquí es marcar la posición del disco en la cinta que tenemos aquí arriba y entonces compararemos estas secciones de cintas directamente una con otra. Realmente no necesitamos comenzar exactamente al principio. Empecemos aquí, cuando el disco estaba a tiempo
en este punto. Un segundo más tarde, estaba aquí. Un segundo más tarde, aquí. En el siguiente segundo viajó hasta este punto. Y finalmente, la última vez que la cámara lo tomó, se había movido hasta aquí. Ahora cortemos esta cinta y comparemos las distancias. La distancia recorrida por el disco en el primer segundo que aquí estamos viendo es representada por esta longitud. Voy a colocarlo aquí en nuestro pizarrón. Su longitud horizontal es una medida de la velocidad promedio durante ese particular segundo de viaje. Ahora tomemos la siguiente. La pondré un poco abajo en el sentido del tiempo, alineando los extremos aquí. Para el tercero, dejaré un espacio igual abajo de ese. Así que gradualmente estamos construyendo una gráfica de la velocidad media a intervalos sucesivos de tiempo. Finalmente, el último de los que tenemos en nuestra fotografía irá aquí. Y ustedes ven lo que está sucediendo. Hay un cambio constante, un aumento en la velocidad del disco. De hecho, si yo giro esto, tendremos una gráfica de la clase que generalmente hacemos, con la velocidad trazada así y el tiempo graficado horizontalmente hacia la derecha. Y ustedes ven que la velocidad está cambiando en una forma constante. En efecto, delta V sobre delta T era una constante. Otra forma de decirlo es que si uniéramos estos puntos, obtendríamos una línea recta. Una gráfica de la razón constante de cambio de la velocidad o de la aceleración constante. Ahora, ¿dónde interviene la magnitud de la fuerza? Para averiguarlo, vamos a cambiar la fuerza. Vamos a hacerlo añadiendo otra fuerza de la misma magnitud. En esta ocasión vamos a enganchar dos bandas al disco en tal forma que ambas estiren sobre él. Y voy a darle a mi ayudante el trabajo de estirar sobre este hilo en tal forma que cada banda se estire la misma distancia que la banda de nuestro primer experimento. Entonces tendré una fuerza doble estirando sobre el disco. Bien. Esta vez la fotografía muestra cómo se mueve el disco cuando dos fuerzas actúan sobre él. Cada una de ellas igual a la fuerza que usamos en el experimento anterior. ¿Cómo podemos verificar? Observando la deformación de las bandas de hule. Así que este disco está siendo estirado por una fuerza doble de la que antes teníamos. Veamos cómo se movió. Bien, es obvio que se movió con aceleración. La velocidad está aumentando con el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto? Ustedes pueden medir esto en las notas de la película, confrontando la posición del disco con la escala. Yo voy a hacer algo más simple que eso. Simplemente voy a comparar la distancia recorrida por el disco en un segundo con la distancia recorrida en el siguiente. Ahora, ustedes recuerden que tales distancias son una medida directa de la velocidad promedio. Así que marquemos esta distancia y comparémosla con esta otra. Pondré la marca aquí. Estamos interesados en el aumento en la velocidad promedio, que es medida allí por ese corto intervalo. Ahora comparemos esto con lo que obtuvimos en el experimento anterior. Todavía tenemos nuestra gráfica, que muestra la velocidad promedio del disco como función del tiempo y el aumento de velocidad en un segundo. Por ejemplo, de este segundo a este, era justo este tanto. Si lo comparo con el resultado de nuestro nuevo experimento,
creo que ustedes pueden ver que obtuvimos el doble de cambio de la velocidad en un segundo, con las dos fuerzas actuando juntas, que el que obtuvimos en el experimento previo con una sola fuerza. En otras palabras, hemos doblado la fuerza y hemos doblado la aceleración. No pretendemos que esa sea una medida precisa. Es simplemente una ilustración de una ley general que confirman todos los experimentos similares. ¿Y qué es? Para un objeto dado, sujeto a una fuerza no balanceada, su aceleración es proporcional a dicha fuerza. Tengo otro experimento que me gustaría mostrarles, en el que intervienen dos fuerzas que actúan en direcciones diferentes. Aquí tenemos un arreglo con dos cuerdas que estiran sobre el disco por medio de bandas de hule, unidas en el mismo punto haciendo un ángulo de 60 grados una con la otra. Ahora, si la fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección, esperaríamos que el efecto de las dos fuerzas estirando juntas fuese el mismo que el de una sola fuerza estirando en la dirección de su resultante. Veamos si eso es cierto. En esta ocasión no voy a hacer una medición. Tenemos una fotografía de este movimiento en las notas de la película y les dejaré a ustedes ese trabajo. Midan el ángulo formado por las cuerdas entre esas dos fuerzas y encuentren su resultante. Ahora la pregunta es, ¿podría esa sola fuerza resultante, actuando sobre el disco, producir la misma aceleración que la que realmente observaron? Regresemos ahora a la oficina y hablemos sobre lo que hemos aprendido. Antes, ustedes han de querer conocer a mi ayudante. Aquí está el ayudante que estaba ejerciendo las fuerzas por nosotros. Es un disco de bronce exactamente como aquel. La única diferencia es que esta mesa no es horizontal. Tiene una pequeña pendiente hacia la derecha, de manera que si a los dos los suelto simultáneamente, este disco se deslizará hacia abajo, suave y uniformemente, estirando al otro junto con él. Observen. Hoy hemos estado explorando la relación entre la fuerza y el movimiento. Nos molestamos en reducir la fricción, pero solo porque ordinariamente la fricción es una fuerza muy difícil de medir. Realmente las ideas a las que llegamos son perfectamente válidas para todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas de fricción. ¿Cuáles fueron esas ideas? La primera es una muy simple, pero fundamental. Se necesita una fuerza para cambiar el movimiento de un cuerpo. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, se mueve con velocidad constante en línea recta. Esto fue visto claramente primero por Galileo hace muchos años. Permítanme leerles algo que él escribió en una carta en 1613. Voy a hacerle un pequeño arreglo, pero realmente él se refería a la pregunta que hemos estado estudiando hoy. Y por lo tanto, eliminados todos los impedimentos externos, a un cuerpo sobre una superficie horizontal le será indiferente reposar o tener movimientos hacia cualquier parte del horizonte. Y se conservará en el estado en el cual ha sido colocado. Esto es, si se coloca en un estado de reposo, así se conservará. Y si se ha colocado en movimiento hacia el oeste, por ejemplo, se conservará en ese movimiento. Es este quizá el primer enunciado escrito del principio de la inercia. Inercia es el nombre que damos a la propiedad de un objeto que hace que se resista a cambiar su movimiento. ¿Cuál es la segunda idea que hoy hemos encontrado? Es esta. Si a un objeto le aplicamos una fuerza, su razón de cambio de velocidad, es decir, su aceleración, es proporcional a la fuerza. Con estas dos ideas, casi tenemos un juego completo de leyes de fuerza y movimiento, aunque no exactamente porque hoy hemos estudiado el efecto de fuerza sobre un cuerpo solamente. ¿Qué sucede si aplicamos una fuerza a un cuerpo diferente? ¿Cómo cambia esta propiedad de inercia de un cuerpo a otro? Es la pregunta que atacaremos en la siguiente película.
Vamos a empezar el estudio de la luz. La 1, la 3, bien. Naturalmente, muchos de ustedes desearán saber qué es la luz. Así. Tal vez crean que si conocen lo que es luz, podrán predecir su comportamiento. Pero esta no es la forma de empezar el estudio de un tema. Lo primero que investigaremos es el comportamiento de la luz. Cuando ustedes aprendan esto, gradualmente se formarán un concepto sobre lo que es la luz. El Comité para el Estudio de las Ciencias Físicas presenta, como parte de su curso de física para escuelas secundarias, Introducción a la óptica. Aquí se ve la sombra de una mano producida por una pequeña fuente luminosa. Observamos su forma bien delineada. Esto se debe a que la luz que proviene de la fuente luminosa pasa por el contorno de la mano en línea recta. Aquí tenemos una luz intensa. La sombra en sí es muy oscura. Esta es una prueba aceptable de que la luz viaja en líneas rectas. Si usamos una luz aún más intensa, la sombra será borrosa. Sin embargo, cuando procede de otra parte de la fuente, la luz atraviesa el contorno de la mano desde un ángulo ligeramente distinto, debido a que viaja en líneas rectas, iluminando parte de la sombra producida por el primer haz de luz. Por esa razón se produce una imagen borrosa. En la vida diaria estamos en contacto con sombras. Algunas son borrosas y otras son nítidas. Se trata de algo muy común. Podemos ver algo parecido en la escala cósmica si observamos la sombra de la Tierra sobre la Luna. La sombra tiene un contorno borroso debido a que el Sol subtiende un ángulo de aproximadamente medio grado en la Tierra. La sombra sobre la Luna en realidad es un conjunto de sombras sobrepuestas producidas por las diferentes partes brillantes de la superficie solar. El Sol es demasiado grande para producir una sombra definida. Ahora bien, ¿cuán nítida puede ser realmente una sombra? Para comprobarlo necesitamos fuentes luminosas de diferente intensidad. Disponemos de 3 arcos de cráter de circonio que podemos aprovechar perfectamente con ese fin. El mayor es intensamente brillante. Tiene en este extremo un filtro de densidad neutral, ya que no nos interesa la intensidad de estas 3 luces, sino el tamaño de los cráteres en sí. Este es más pequeño, y este otro es el menor de los 3. Para medir el diámetro de estos cráteres, colocaré aquí una lente y una tarjeta al final del conjunto óptico. Si enciendo las luces y mido la distancia entre los cráteres y la lente, y después la distancia de la lente al cartón, midiendo luego el tamaño de cada una de las imágenes formadas en el cartón, podía calcular matemáticamente su tamaño. No lo haré en este momento porque no se vería con claridad. Sin embargo, ya he realizado el experimento y sé que este mide 2 pulgadas de diámetro. 65 centésimos este y este 15 centésimos de pulgada. Ahora les mostraré sus tamaños proyectando las fuentes sobre la película dentro de la cámara a través de la lente de la cámara. Vamos a ver el primero. Ahí está. El segundo lo vemos ya. Y ahora el tercero. Estoy seguro de que ustedes ven claramente sus tamaños relativos. Para producir algunas sombras, usaremos esta malla de alambre aquí. No queremos el ente en la cámara, ya que no queremos obtener una imagen en la malla, sino proyectar su sombra en la película. Eliminando 2 de estas fuentes y dejando solo la mayor, obtenemos una imagen bien delineada. Si acercamos la malla a la fuente de la luz de tal manera que la sombra aumente de tamaño, ustedes verán que cuando llegamos hasta aquí, la sombra se vuelve más difusa. Esto es lo que podía preverse, porque el diámetro del cráter es mayor que el tamaño del alambre de la malla. Si ahora usamos la fuente mediana, así, de nuevo produciremos algunas sombras.
Su contorno es perfectamente claro y permanece así durante un periodo mayor. Pero si retrocedo hasta aquí, las sombras se volverán borrosas. Otra vez obtenemos el resultado previsto porque esta fuente luminosa es muy grande comparada con el tamaño del alambre. En el tercer experimento emplearemos la fuente más pequeña. Ahí está la sombra en la película, exactamente igual que antes. Está bien delineada. Al retirar la malla de alambre, permanece igual durante un periodo mayor que en los casos anteriores. En este punto empezamos a ver una cosa interesante. En la sombra del alambre se ven líneas negras y brillantes. Y en los interespacios vemos algo parecido a una tela de cuadros. Esto posiblemente se deba a que los alambres de la malla están arreglados en forma regular. Ensayemos con un material diferente para ver si obtenemos el mismo tipo de efecto. Hemos montado una aguja aquí, la colocamos frente a la fuente luminosa y proyecta una sombra sobre la película. Ustedes conocen el aspecto de una aguja. Aquí la tienen. Es una sombra nítida. Si la acercamos a la fuente de luz para producir una sombra más grande, se obtiene un efecto parecido. Se empiezan a ver partes negras y brillantes en la sombra del acero, alrededor del ojo de la aguja. Y en el ojo mismo vemos una mezcla de líneas brillantes y oscuras. Por lo que podemos deducir que ni el material ni su arreglo producen este efecto, sino que se trata de una característica de la luz. Ustedes pueden comprobar este tipo de fenómenos mediante un sencillo experimento. De aquí lo podemos hacer de la siguiente forma. Tengo unas tablillas montadas de tal manera que al cerrarse queda entre dos de ellas una estrecha ranura. Cualquier fuente luminosa puede servirnos. Aquí tenemos una muy simple que no es difícil conseguir. Aquí tenemos una bombilla que uso porque es de filamento muy angosto. La sostengo verticalmente y en línea con la fuente luminosa. Luego la cierro gradualmente. Si ustedes lo hacen igual que yo, esto es lo que verán. Tendré que ajustar bien la ranura, debido a que la cámara es ligeramente distinta al ojo. Pero observen que a medida que cierro la ranura, la luz se esparce hacia las zonas donde debería haber sombra, y la luz no es uniforme. Hay áreas oscuras y brillantes. La sombra es borrosa, no nítida. Esto se llama difracción. Pensarán por lo que ustedes acaban de ver que la luz no viaja en líneas rectas. Pero todo depende de lo que ustedes quieran. Si están buscando pequeños efectos, detalles menores, esto es cierto. La luz no viaja en líneas rectas y lo hemos probado. Sin embargo, a primera vista podemos decir que la luz sí viaja en líneas rectas, ya que los demás efectos son muy pequeños. Nos basamos en la suposición de que la luz viaja en líneas rectas para realizar todas las mediciones cuando usamos la luz. Por ejemplo, vemos el interior de un fusil para ver si está recto. Así como medimos topográficamente nuestros campos, basándonos también en el mismo principio, estamos en el buen camino. Se puede decir que las luces viajan en líneas rectas. Y sin embargo, ustedes han visto que bajo condiciones adecuadas la luz puede doblarse. Realicemos otros experimentos que nos muestren que la luz puede doblarse. Aquí tenemos un rayo de luz que atraviesa esta caja con humo viajando en líneas rectas. Trataremos de cambiar su trayectoria y cambiaremos su trayectoria en tres formas diferentes con un rayo de luz de esta fuente de luz, con esta varilla cargada y con este imán. Este imán es muy potente. Y si algo puede influir sobre el haz luminoso, pienso que será el imán. Seguramente ustedes no creen que podamos doblar la luz con estos experimentos, pero lo haremos de todos modos. Si quito esta tarjeta del rayo luminoso, empujará
No veo ningún efecto. El haz luminoso en ángulo recto sobre el primero no tiene ningún efecto. La carga electrostática de esta varilla, hasta donde podemos ver, no cambia la dirección ahí, ni ahí, ni ahí. Y este imán, así o así, no produce ningún efecto. Quiere decir que ninguno de los tres agentes exteriores tuvo efecto sobre el rayo luminoso. Pero si la luz va en esa dirección, en líneas rectas, ¿por qué puedo verla desde aquí? Evidentemente la luz fue desviada. Lo único que pudo ocasionar esto son las partículas de humo contenidas en la caja. Si no lo creen, vamos a eliminarlas. Yo no veo luz desde este ángulo, y creo que ustedes tampoco. Así que pongamos un poco de humo. Ahí está el rayo luminoso de nuevo. La luz se desvió por las partículas de humo. Vemos que arrojan la luz en todas direcciones y podemos observar el haz casi desde cualquier ángulo. Esta es la segunda forma en que puede desviarse la luz y la llamamos dispersión. La primera forma fue la difracción, efecto que obtuvimos cuando la luz pasaba a través de una pequeña abertura o era desviada alrededor de los bordes de un obstáculo. La tercera forma de doblar la luz es por reflexión. Ustedes ya la conocen, todos saben lo que es un espejo. Pero aquí tenemos un trozo de material que no tiene relación con un espejo. Es un pedazo de pizarra. No se comporta como un espejo hasta que lo colocamos sobre una fuente luminosa brillante, formando un ángulo de incidencia apropiado. En estas condiciones, la fuente de luz se refleja como en un espejo. Se ve brillante, clara y nítida. Cuando modificamos el ángulo, dicho efecto desaparece. Ahora bien, tanto el espejo ordinario como la pizarra son materiales opacos. ¿Por qué reflejan la luz? Vamos a averiguarlo usando un pedazo de vidrio. Ustedes saben que el vidrio refleja, porque han visto su propia imagen en una ventana. Pero si yo sostengo este trozo de vidrio en este ángulo, podemos ver que la luz se refleja en su superficie. Cuando lo subo hasta formar un ángulo de incidencia, la reflexión es bastante brillante de nuevo. Y al variar el ángulo, sigue pareciéndose a un espejo. Claro que el pedazo de vidrio que acabamos de emplear era muy grueso. Podemos probar algo más delgado, usando este plástico montado en este marco, del tipo que se utiliza para envolver alimentos. Sucede lo mismo. Puedo reflejarlo dentro de la cámara, puedo mirar la fuente de luz ahí y observar aquí su reflejo. Se hace más brillante de nuevo y un poco más claro cuando formo el ángulo de incidencia apropiado. Hemos visto que este plástico actúa también como un espejo. Pero este plástico es delgado solamente comparado con el vidrio. Podemos avanzar más. Veamos qué pasa si empleamos un material todavía más delgado. Este aparato consiste en una fuente luminosa que brilla dentro de una caja y que tiene en el fondo un plato con una solución jabonosa. Si introducimos lentamente en ella este anillo y después lo sacamos con cuidado, se habrá formado en él una película de jabón. El interior de la caja es negro, por lo que no podemos ver la luz por transmisión. En cambio, la vemos por reflexión sobre la película de jabón. Vamos a observarlo de cerca. Esos colores que ahora vemos son formados por la luz reflejada en la superficie anterior y posterior de la película de jabón. Los colores se mueven y cambian cuando el material de la pompa de jabón fluye en la superficie. Esta pompa forma una arista más gruesa abajo que arriba. El espesor de ella determina los colores que vemos. Más adelante estudiaremos la causa de este fenómeno. Observen la zona oscura de la parte superior del anillo cuando el jabón de la pompa fluye hacia abajo. Si ustedes piensan que ya no hay película de jabón ahí, veamos lo que ocurre cuando la pincho con un alfiler.
Hay una cuarta forma por la que podemos cambiar la dirección de un haz de luz. Podemos hacerlo por refracción. Tenemos una pecera con agua hasta la mitad. Teñimos el agua con colorante fluorescente, lo cual nos servirá más tarde para nuestro experimento. Un rayo de luz que viaja en línea recta fuera del agua, al penetrar en esta, cambia de dirección, desviándose hacia abajo. El rayo luminoso vuelve a viajar bajo el agua en línea recta. El cambio de dirección que observamos es lo que se llama refracción. Ocurre muy frecuentemente y plantea algunos problemas interesantes. Por ejemplo, si usted fuese un pescador submarino o un buzo, ¿cómo vería las cosas si mirara hacia arriba a través de la superficie del agua? ¿O cómo se verían las cosas que están bajo el agua? Veamos. Trasladamos las cámaras a una piscina. Nuestro camarógrafo dispone de un aparato especial que le permite respirar bajo el agua sin producir burbujas de aire que alterarían la superficie. Esto es muy importante, porque si la superficie se alterara no sería posible llevar a cabo nuestro experimento. Empecemos observando el fondo de la alberca. Está completamente claro. Podemos inclusive ver las líneas que dividen los mosaicos. Si vemos hacia los lados y hacia arriba, también la vista es clara. Aquí tenemos los pies de la nadadora balanceándose en el agua. Pero observen, a medida que nos alejamos suceden cosas muy interesantes. El cuerpo se separa de los pies y gradualmente flota saliendo de nuestro campo visual. En su lugar vemos reflejados un par de pies que no podíamos ver anteriormente. Muy bien. Vamos a analizar lo que acabamos de ver. Vimos que en la piscina ocurrían diferentes cosas a la vez. Ahora trataré de explicarlas utilizando esta tarjeta. En ella vemos a una muchacha sentada en el borde de la piscina balanceando los pies en el agua. Originalmente la cámara estaba en esta posición, mirando hacia arriba a la nadadora, de tal manera que ustedes veían sus pies y su cuerpo sobre el agua en posición normal. Pero luego la cámara retrocedió hasta aquí ligeramente inclinada para enfocar a la nadadora en esta dirección. Ahora, un poco de luz que venía de la parte superior de su cabeza se dirige a la superficie del agua en esta forma y desciende desviándose hacia la cámara de tal modo que parece que viene del aire. Una parte de la luz de sus piernas baja casi paralela a la superficie del agua hasta que la toca y es refractada hacia abajo en dirección a la cámara de tal modo que sus rodillas parecen estar aquí arriba. Todo su cuerpo parece estar flotando en el aire, fuera del agua. Ensayémoslo de nuevo. Pero ahora inclinando la cámara hacia arriba. Ahí la tienen. Resulta divertido ver lo que sucede con un grupo de nadadores. ¿Verdad que es un espectáculo extraño? Recuerden, para que el nadador pueda ver esto es necesario que el agua esté completamente tranquila. Para mostrarles algunas de las cosas que ocurrieron en la piscina, pero bajo condiciones cuidadosamente controladas, regresemos a la pecera. Esta vez colocaremos un espejo bajo el agua para que el rayo incidente pueda reflejar por este hacia la superficie. Si giramos ligeramente el espejo, nos refleja el rayo hacia la superficie del agua. Y vemos un rayo que emerge de este desviándose fuera de la perpendicular, en la misma forma que el rayo incidente se desvió hacia la perpendicular al entrar en el agua. Si giramos un poco más el espejo, el rayo que emerge sale en línea recta a través de la superficie sin mostrar ninguna refracción. Y girando el espejo más, todavía puedo lograr que el rayo que emerge y el rayo de luz incidente sigan la misma trayectoria. Moviendo el espejo un poco más,
comenzamos a ver una pequeña reflexión de luz desde la superficie del agua hacia el interior de la pecera. Moviendo más aún el espejo, el rayo emergente desaparecerá completamente y podremos ver un poderoso rayo de luz reflejado de la superficie del agua hacia el interior. Este fenómeno se llama reflexión interna total. Ahora ya pueden entender algunas de las cosas que vimos en la piscina. ¿Recuerdan aquellas piernas que se sumergían bajo el agua y aquel otro par de piernas que parecía estar en el aire? Vimos ese par de piernas debido a la reflexión interna total. Al principio de esta película, cuando empezamos a estudiar la luz, primero creímos que era necesario saber qué era la luz. Pero cambiamos de parecer y decidimos que era más importante conocer su comportamiento. Y por ello hicimos algunos experimentos. Todos ellos basados en el principio general de que la luz viaja en líneas rectas. Pero descubrimos también que hay 4 formas de desviar la luz. Estas formas son difracción, dispersión, reflexión y refracción. Vamos a efectuar un experimento más. Esta es una lámpara con filamento de carbón, que puede brillar a través de los agujeros que haré en el cartón colocado sobre este vidrio pulido. Si perforo aquí, obtengo una imagen aquí. 2 agujeros me darán 2 imágenes. Y con 3 perforaciones obtendré 3. Seguramente ustedes creen que estas imágenes producidas por los agujeros se formaron porque la luz viaja en líneas rectas. Pero si coloco una sola lente en la trayectoria de esos rayos de luz, descubro que en el vidrio pulido tengo solamente una imagen. Esta es una pista que servirá de base para comenzar el estudio de la óptica. Esta es una película para experimentos eléctricos y sobre los razonamientos para unir algunos experimentos con cargas eléctricas grandes y sus fuerzas con el pequeño experimento de Millikan, que nos demostró que existen cargas eléctricas elementales, átomos de electricidad. He aquí nuestro programa. En el experimento de Millikan, teníamos 2 placas muy próximas con una pequeñísima partícula cargada entre ellas. Una batería conectada a las placas les daba carga, la cual podía hacer que la partícula estuviera justamente suspendida ahí en el aire. Espero que hayan visto la película del experimento de Millikan. Si así fue, ustedes vieron que la partícula empezó con 2 cargas eléctricas elementales y que 3 pequeñas baterías suministraron justamente la carga suficiente a las placas para hacer que la partícula quedara suspendida. Así es que sabemos que 2 cargas eléctricas elementales pueden ser atraídas hacia arriba por estas placas cargadas con una fuerza que balancea el peso de dicha partícula. Supongamos que yo quisiera saber la carga en otras cosas tales como, digamos, un gran globo cargado. Si pudiera empujar el globo entre estas placas y medir la fuerza ejercida sobre él, podría fácilmente calcular la carga. No puedo empujar el globo entre estas placas. Necesito placas mayores y más separadas como estas con bastante espacio. Supongamos que en alguna forma pasáramos de este experimento a este,
Así podríamos medir la fuerza sobre una pelota cargada o un globo o cualquier cosa y saber cuál es su carga. Y entonces podríamos tomar dos de tales objetos cargados, colocarlos a una distancia de separación conocida, medir la fuerza con una balanza de resorte o algo parecido y sustituir ese valor en nuestra expresión para la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice: la fuerza es proporcional al número de cargas elementales en exceso de neutralidad por el número de cargas elementales sobre la distancia al cuadrado. Podemos expresarlo en esta forma. La fuerza es igual a una constante K por el número de cargas elementales en uno de los objetos por el número de cargas en el otro entre la distancia al cuadrado. Si medimos la fuerza, podemos calcular K y entonces encontrar la fuerza entre cualquier número de cargas. Aún entre un electrón aquí y un electrón aquí a 1 metro de separación, podríamos calcular la fuerza que hay entre ellos y compararla con la fuerza notoriamente pequeña de atracción gravitacional entre ellos mismos. Pero no podemos hacer nada de eso a menos que tengamos alguna forma de ligar este experimento con ese otro. Lo que necesitamos es un eslabón que nos permita encontrar en nuestro experimento lo que la fuerza sería I. Quiero saber qué sucede cuando muevo las placas a mayor separación. ¿Qué sucede cuando las hago más anchas así y otras cosas similares? Por lo tanto, voy a poner un experimento en gran escala y a usarlo para un trabajo de investigación para encontrar qué sucede cuando hacemos cambios. Aquí está mi aparato en gran escala. Una placa metálica grande con otra placa metálica también grande, la cual podemos colocar arriba y ponerle cargas. Una esfera metálica en el extremo de una balanza de resorte, con el resorte aquí, para medir cualquier fuerza sobre la esfera y un puntero que nos muestre la fuerza. Me gustaría que vieran qué tan sensible es esto. Así es que le pediré a mi asistente que ponga un pequeño peso sobre la esfera. 1 gramo es demasiado. 1/10 de gramo. Antes que todo, miremos el cero. Todavía está oscilando, pero lo hace alrededor de 0. Ponga el peso en la esfera, por favor. 1/10 de 1 gramo es atraído por la gravedad con 1 milésimo de Newton. Y como pueden ver, se va a estacionar no lejos de 10 divisiones en la escala. Así es que esto está arreglado para leer 1/10 milésimo de Newton por cada división de la escala. Quitemos el peso. Vamos a hacerlo más cuidadosamente después. Por el momento eso nos muestra cómo trabaja. Ahora me gustaría colocar las otras placas ahí. Estas son las torres aisladoras. Subimos las placas a los aisladores. Ahora cargaremos la esfera y la colocaremos entre las placas. Tengo un dispositivo para cargar muy antiguo, que obtiene cargas por inducción. Traiga la esfera aquí, más cerca de mí, por favor. Ahora coloquemos la esfera entre las placas y veamos qué sucede. Tenemos que ser bastante cuidadosos, porque la esfera induce cargas en la placa más cercana y es así atraída por ellas. Abajo un poco. Baje todo el aparato un poco y veremos qué sucede. No hay mucha fuerza ahí ahora, porque las placas no están cargadas. Ahora voy a conectar estas dos placas a mi enorme batería. También es bastante peligroso. Ya he conectado la placa inferior al negativo. Y conectaremos la placa superior al positivo de la batería. Así, tendremos que ajustar la altura de la balanza para que la esfera quede en medio y así podamos ver la fuerza. Oh, creo que la fuerza es más grande que eso. Arriba, arriba, arriba. Eso está mejor. Más alto todavía. Aún más. Ahí, ahí. Alrededor de 20 en nuestra escala. Observen lo que sucede cuando desconecto la batería y conecto las dos placas juntas. ¿Listo? Ya. La fuerza desaparece y la esfera realmente pierde su carga. Voy a usar este aparato para un programa de investigación y encontrar qué sucede si hacemos las placas más anchas extendiéndolas así, o colocándolas con una mayor separación o cambiando la batería.
Necesitamos eso para nuestra medición. Pero podría encontrar tal serie de investigaciones bastante aburridas. Así es que voy a hacer de esto un problema científico. Quiero que vean si pueden adivinar qué es lo que va a suceder cada vez que haga un cambio. Luego haremos el cambio y pueden ver si en verdad adivinaron. Aquí está el bosquejo de mi programa completo de investigación. Tendremos 2 placas grandes cargadas, con una pequeña esfera también cargada entre ellas, y mediremos la fuerza sobre la esfera, primero con una batería conectada a las placas. Luego cambiaremos a 2 baterías en serie y veremos cómo afecta eso a la fuerza ejercida sobre la esfera. La siguiente investigación, iremos de 2 placas grandes a 2 placas más grandes, extendiendo el área. No cambiaremos nada más en esta ocasión. Un buen científico no cambia todas las otras cosas de nuevo cuando hace una investigación. Después cambiaremos las 2 placas, moviéndolas para tenerlas más separadas, manteniendo todo lo demás igual. Y de nuevo veremos qué es lo que le pasa a la fuerza que se ejerce sobre la esfera cargada. Nuestra primera investigación será con 2 placas, primero con una batería y después con 2. ¿Qué creen que le hará este cambio a la fuerza? Vean una prueba. Aquí están las baterías, una y la otra. Veamos si el 0 de la escala está correcto. Sí, eso indica bastante cerca del 0. Cuando nosotros colocamos cargas en estas placas grandes, tenemos que ser muy cuidadosos al subir o bajar la balanza de resorte para que la esfera quede en el punto medio entre las placas. Sé que la fuerza eléctrica debe ser la misma en todo el espacio que queda entre las placas, pero la esfera posee una pequeña carga y eso induce una carga en cada placa. Si se encuentra más cerca una placa, la carga inducida la atrae más. Así es que verán a mi asistente ajustar muy cuidadosamente la esfera en el punto medio entre las placas en cada ocasión antes de hacer una medición. Carguemos la esfera. Saque la esfera, por favor. Métala. Conectemos la batería. La placa inferior al negativo y la superior al positivo. Tenemos una resistencia de seguridad. Ajá. Ahora mueva la esfera al centro. Arriba, arriba. Un poco más. Ahora veamos lo que indica la balanza. Está la esfera en el centro. 11, 12, 11.2. Bien, quedará cerca del 11.8. Recuerden eso, por favor. Cerca del 11. No, yo diría que 11.6. Sí, diremos 11.6. Antes de que cambiemos a 2 baterías, vean estas 2 que tengo. Una que hemos usado y la otra. Parecen iguales. Voy a demostrarles que sí lo es. Conectaremos la placa inferior al negativo, la superior al positivo, y veremos qué nos dice la medición. Ahora es aproximadamente 10.8, alrededor de 11, muy cercano a 11, un poco menor, no son justamente iguales. Ahora voy a poner ambas baterías en serie. Desconectamos y desconectamos. Y ahora conectaremos el negativo de esta batería al positivo de esta otra. Han quedado en serie. Ahora, la placa inferior al negativo. La placa superior al positivo. Ahora medir la fuerza. Mucho más grande. ¿Qué esperaban?
Bien, teníamos 11.6 y 11. Y creo que veo muy cerca de 23. Un poco abajo. Casi exactamente el doble. Cuando se duplica la batería, se duplica la fuerza sobre la esfera entre las placas. Ahora regresemos a nuestro programa de investigación. Con una batería, una cierta fuerza, y con dos baterías en serie, el doble de dicha fuerza. En nuestro segundo experimento, cambiaremos a placas del doble de área. Agregaremos placas extras. ¿Qué creen ustedes que hará este cambio a la fuerza? Vamos a probar. La esfera se encuentra ya cargada y la balanza de resorte marca aproximadamente 22. Todo se encuentra conectado. Agregue placas más grandes. Coloque la placa. Y coloque el pilar para soportar la placa extra. Ahora veamos lo que la escala indica. Muy poco cambio. Aumentar el área no tiene efecto en la fuerza sobre la esfera cargada que se encuentra entre las placas. Pero algo debe suceder, y algo sucede. Cuando agregamos más placas, la batería tiene que mandar más carga. Hemos arreglado un pequeño dispositivo para mostrar cuando la carga extra corre sobre las placas. Primero desconecto la batería. Aquí está el dispositivo, una esfera, otra esfera con un pequeño espacio de aire entre ellas. Después conectaremos la batería a una esfera y luego entre las dos una pequeña laminilla de metal que puede ir de un lado a otro y llevar carga a través de una esfera a la otra en esa forma. En esa forma, ahora debemos quitar nuestra placa extra. Empieza a cargar. ¿Listo? Ya. ¿Ven que la carga ha cruzado esta placa? Ahora va más lento y más lento. Listo para agregar la segunda placa. Listo. Ya. Ahí tienen. Han visto la carga extra ir a la otra placa. Ahora, pongamos eso en nuestro registro del programa de investigación. Fuerza y misma fuerza. No hay ninguna diferencia. En nuestra tercera investigación, tomaremos las placas y las moveremos al doble de la separación. ¿Qué creen que le sucederá a la fuerza con este cambio? Lo veremos. Cargue la esfera, por favor. Colóquela. Vamos a principiar con las placas más cerca. Así es que bájelas, por favor. Quite la mitad del pilar. Empezaremos por las placas ahí y podemos moverlas al doble de la distancia de separación. Coloque la esfera en medio. Ahora leemos la fuerza. Es de 21, 20, 21, 21 y medio. Es de alrededor de 21. Recuerden eso, 21. Ahora levanten las placas al doble de la distancia de separación con la batería aún conectada. Arriba. Nivele la balanza hasta que la esfera se encuentre en medio y veamos la fuerza. Es de
10, 11. Así es que está a la mitad de 21, que era la lectura anterior. Con la batería conectada al doble de la distancia, la fuerza es la mitad. Tomemos nota de eso en nuestro programa de investigación. Aquí tenemos una fuerza F a esta separación y al doble de la separación tuvimos la mitad de la fuerza. Usaremos esto en nuestro experimento principal. En dicho experimento principal, queremos cambiar del experimento de Millikan las dos placas pequeñas a una distancia de separación pequeña, a dos placas grandes a una distancia grande de separación, y queremos estar seguros de que la fuerza aquí sobre alguna partícula pequeña movida a lo largo hasta acá será la misma aquí que acá. El primer cambio que tengo que hacer de aquí a aquí es ensanchar las placas en esta forma, hasta hacerlas muy anchas. Se me permite hacer eso debido a los resultados de la investigación número 2. Eso me permite hacer ese cambio. Así es que voy a mover las placas a mayor distancia. Miren ahí, cada vez que las movemos al doble de la distancia de separación con la batería conectada, disminuiremos la fuerza a la mitad. Imagínense que podemos disminuir a la mitad, a la mitad, a la mitad. Voy a mover las placas hasta una distancia de 100 veces la separación original. Entonces estoy bastante seguro por esto de que obtendré un centésimo de la fuerza. Lo voy a compensar, sin embargo, para volver a la fuerza original cambiando la batería. Recordaré que con dos baterías obtenemos el doble de la fuerza. Así es que voy a tener 100 baterías en lugar de una batería original. Y si tengo 100 baterías, multiplicaré la fuerza por un centésimo de la distancia por 100 de las baterías. Y obtendré de nuevo la fuerza original ahí como la tenía acá. Así es que usaré eso y esto para obtener la misma fuerza sobre una partícula pequeña, la cual es transferida del experimento de Millikan con su carga a la región que queda entre las placas grandes. Entonces puedo medir la fuerza sobre cualquier otro objeto cargado colocado aquí y encontrar cuántas cargas eléctricas elementales posee. ¿Estamos listos para el argumento principal? Aquí está mi batería grande. Compárenla con la batería de Millikan que usamos, un trío. Aquí tengo ahora uno de esos tríos, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. Otro piso, 50. Y otro grupo completo, 100. 100 veces la batería de Millikan. Aquí está nuestro eslabón entonces, entre el experimento de Millikan y el experimento a gran escala que vamos a hacer. En el experimento de Millikan, la distancia entre las placas era muy pequeña. 3.1 milímetros de separación. Y en nuestro experimento grande las colocaremos a 100 veces la distancia de separación, 31 centímetros. Mide justamente eso. Aquí tenemos las placas, y la distancia de aquí a ahí es de 10, 20, 30, 31 centímetros. Pagaremos por ese incremento de distancia cambiando de un trío de una batería que usamos para el experimento de Millikan a 100 tríos de baterías de este experimento. Entonces, en el experimento de Millikan tenemos una partícula con una masa conocida de 2.86 por 10 a la menos 15 kilogramos, lo cual significa que la gravedad la atrae con 9.8 newtons por kilogramo. 2.8 por 10 a la menos 14 newtons. Y sabemos que esa partícula tenía solamente dos cargas eléctricas elementales. Cuando se mantuvo suspendida entre las placas cargadas ahí en esa región. En este caso hemos arreglado tener la misma fuerza sobre ella. Así, con la misma fuerza y la misma carga, podríamos decir que tenemos la misma situación entre estas placas. Ahora vamos a colocar una pequeña esfera con carga y medir la fuerza ejercida sobre ella.
sabemos lo que la fuerza sería sobre dos cargas eléctricas elementales aquí. En tal forma que de la fuerza sobre una esfera grande, sabremos la carga que está en exceso de neutralidad. Queremos medir esta fuerza en newtons en nuestra balanza de resorte. Vean la calibración. El puntero indica 9.8 cuando tenemos sobre la esfera un décimo de gramo. Un décimo de gramo es un 10.000º de kilogramo. Atraído por la gravedad con una fuerza de 9.8 10.000º de newton. Así es que tenemos aquí 9.8 10.000º de newton, 9.8 en la escala. Y por lo tanto, cada división vale un 10.000º 10 a la menos 4 de newton. Quiero que recuerden eso cuando hagamos uso de la escala. Ahora vamos a tomar una esfera con una carga conocida por comparación con el experimento de Millikan. La pondremos aquí cerca de su gemela con carga igual. Podemos hacer las cargas iguales poniendo en contacto las esferas. Mediremos la fuerza cuando estén a una distancia de separación conocida y entonces sustituiremos en esta expresión de la ley de Coulomb para F número de cargas elementales en una esfera, mismo número en la otra y distancia en separación al cuadrado. Y podemos calcular K, la constante de la ley de Coulomb, de la cual haremos buen uso. En nuestro experimento actual haremos la medición de la fuerza de Coulomb primero. Dos esferas iguales, una en la balanza de resorte como de costumbre. Cargaremos ambas. Luego pondremos en contacto las esferas para que se compartan las cargas igualmente entre ellas debido a la simetría. Ahora las pondremos a una distancia de separación conocida, justamente en esta marca. Como pueden ver, punto 15 de un metro, 15 centímetros de centro a centro. Ahora las colocaremos a esa distancia y leeremos la fuerza. Un poco más bajo, un poco más alto. Tenemos que leer el extremo del puntero para esto. Un poco más alto, por favor. Ahí está. Ahora el extremo del puntero, según yo, señala alrededor de 6. Esperaremos mientras se estabiliza. Aproximadamente 6.7. Bien, coloque esta esfera entre las placas. Recuerden que tenemos 100 baterías conectadas a las placas y 31 centímetros entre ellas. Mido la fuerza. Abajo. Un poco abajo. Está en el centro. Leamos la escala. El extremo del puntero, 36, 35... 35.5. Tomemos nota de eso. 35.5 en la escala. En nuestro experimento anterior, 6.7 en la escala. Hemos arreglado estos dos experimentos para que den la misma fuerza sobre la misma carga. Y he transferido los resultados de Millikan de ese pizarrón a aquí. Para la esfera, la fuerza es, por lo tanto, de 35.5 por 10 a la 4 newtons. Y la esfera tiene N cargas eléctricas elementales. Encontremos cuánto es esto. N debe ser 2 cargas eléctricas elementales incrementadas en la razón de eso a esto. 2 por 35.5 por 10 a la menos 4 sobre 2.8 por 10 a la menos 14. Eso es 71 sobre 2.8 veces 10. Menos 4 más 14 más 10. Dividamos lo de arriba y lo de abajo entre 7. Esto es alrededor de 10 veces. Y esto, 0.4, o 100 sobre 4, o 25. Así que esto es 25 por 10 a la 10 cargas eléctricas elementales. 250.000 millones de cargas eléctricas elementales en esa esfera. Y esa no es precisamente una carga muy grande.
Ahora podemos calcular la constante de la ley de Coulomb. Tenemos de aquí que K es igual a F d cuadrada sobre N1 y N2 y N nunca es lo mismo. Y por lo tanto K es igual a fuerza 6.7 por 10 a la menos 4 newtons. Y d cuadrada es 15 centésimas de metro al cuadrado. Esto es sobre N cuadrada. N es 25 por 10 a la 10 cargas eléctricas elementales. Así es que esto es 25 por 25 por 10 a la 10 al cuadrado, que es 10 a la 20. Esto es igual a 6.7 por 15 por 15. Sobre 25 por 25 por 10 a la menos 20, a la menos 22, a la menos 24, a la menos 28, 10 a la menos 28. Podemos tomar 5 por 5 de aquí y decir, 5 en 15 da 3 veces, 5 en 15 da 3 veces. Así es que tenemos 3 por 3, 9 por 6.7 sobre 25. 9 veces 6.7. 9 por 7 son 63. 9 por 6 son 54. 60 sobre 25. Multiplicando arriba y abajo por 4. 100 abajo, 240 arriba, 2.4. Así es que tenemos 2.4 por 10 a la menos 28. Y las unidades son newton, metro cuadrado por carga eléctrica elemental al cuadrado. Esa es la constante de la ley de Coulomb y nos da la fuerza de repulsión de un electrón sobre otro. Colocado a 1 metro de separación, ese número de newtons luce muy pequeño, pero compárelo con su atracción gravitacional. Hemos medido K igual a 2.4 por 10 a la menos 28. Y espero que ustedes obtengan eso más cuidadosamente de las notas de la película. El valor oficial es de 2.3, pero lo obtenido, no obstante que concuerda, no es sino más bien buena suerte. 10% es un error razonable en esta medición burda. Calculemos la fuerza entre dos electrones a una distancia d de separación. La fuerza eléctrica es igual a 2.4 por 10 a la menos 28 por una carga eléctrica elemental por una carga eléctrica elemental sobre distancia al cuadrado. Comparemos eso con su atracción gravitacional. Estará dada por la constante gravitacional 6.6 por 10 a la menos 11, por la masa del electrón en kilogramos, 9 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la masa del otro electrón en kilogramos, es decir, al cuadrado, sobre d al cuadrado. Entonces, la fuerza gravitacional está dada por 6.6 por 81. Es cerca de 500 por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 62. 62, 73 y los 500 lo harán 71. Así que es 5 por 10 a la menos 71 sobre d al cuadrado. Ahora comparemos esto con esto. Fuerza eléctrica sobre fuerza gravitacional. Noten que d al cuadrado se cancela. Son ambas leyes de fuerza del inverso del cuadrado. Cualquiera que sea su distancia, la fuerza eléctrica es más grande que la gravitacional. Por esto, sobre esto, 5 sobre 2.4 es igual a 0.5 aproximadamente. 10 a la menos 28 sobre 10 a la menos 71 es 71 menos 28, lo cual da 10 a la 43 o 5 por 10 a la 42. La fuerza eléctrica es enormemente más grande. Cuando la gente dice que el electrón es muy pequeño, a muchos de nosotros nos gustaría decir que el electrón es muy grande. Las fuerzas eléctricas mantienen unida a la materia. Tomen un ejemplo más de un electrón que mantiene a un protón en el átomo sencillo de hidrógeno. En ese caso, todo es lo mismo en lo que corresponde a la fuerza eléctrica, excepto que es una atracción eléctrica. Pero en la atracción gravitacional, tenemos la masa de un protón y la de un electrón. El protón
es 1800 veces más grande que la masa del electrón. Así es que debemos agregar un factor de 1800, lo cual reducirá este enorme factor de 5 a algo alrededor de 2 por 10 a la 39. La atracción eléctrica entre el protón y el electrón es 2000 miles de miles de miles y miles y miles de millones de veces mayor que la atracción gravitacional. Esta es una investigación de la fuerza que se ejerce entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas son de enorme importancia en la naturaleza. En la escala atómica sobrepasan con mucho cualquier fuerza gravitacional. Las fuerzas eléctricas mantienen juntos a los átomos y hacen fuertes a los alambres de acero. También mantienen a los átomos separados y hacen al agua, por ejemplo, difícil de comprimir. Tengo aquí un tubo el cual estoy llenando hasta arriba de agua y un pistón que queda perfectamente ajustado y que caerá despacio en esta forma. Ahora lo pondré aquí sobre una esponja de hule. Ahora ahí va, le daré un golpe seco con un mazo. El agua es prácticamente incompresible. De hecho, las fuerzas eléctricas mantienen las partes de los átomos juntas, electrones y núcleos. Si ustedes quieren entender la física atómica y realmente obtener algo de los modelos de la estructura atómica que usamos, tienen que conocer la ley de la fuerza que se ejerce entre cargas eléctricas. Los científicos gozan encontrando una ley de una fuerza no solamente por información, sino porque ayuda a su sentido general del entendimiento de la naturaleza. Ella, con su simplicidad, reduce un viejo misterio más a alguna forma de orden científico. Vamos a investigar la ley universal de la fuerza que se ejerce entre cargas eléctricas. A pequeñas distancias, las fuerzas eléctricas compiten bien con la gravedad. Conecte mi dispositivo cargador, por favor. Demos una carga al globo. Pongamos una carga igual en el mío. Se repelen cuando están cerca, más cerca. Una fuerza mayor. Ahora, más lejos, menor fuerza. Todavía más lejos, una fuerza muy pequeña. Ahora, demos una carga opuesta y obtenemos atracción. ¿Cuál es la relación exacta entre fuerza y distancia? Probablemente ustedes ya lo saben. La ley de Coulomb dice, la fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia entre cargas. Esto significa que a 2 veces la distancia de separación, las fuerzas disminuyen a 1/4 de su valor.
y a 10 veces la distancia, disminuyen a 1/100. Una ley del inverso del cuadrado se aplica en muchos casos. Por ejemplo, la iluminación debida a una lámpara pequeña cuando la luz se desparrama en líneas rectas a través del aire claro, no en la neblina o en aguas turbias que absorben la luz. Aquí tenemos 3 libros a un tanto, el doble de la distancia, 3 veces la distancia respecto de una lámpara pequeña. La ley del inverso del cuadrado es característica de cualquier cosa que se desparrama en líneas rectas sin perderse. Creo que puedo ilustrar esto con un cuento. Supongamos que un restaurante tiene el problema de rociar con mantequilla las tostadas de pan y quiere ser muy moderno y hacerlo con una máquina. Entonces el propietario inventa una pistola cargada con mantequilla derretida, la cual puede ser arrojada en líneas rectas. Esparcidas de mantequilla como esta. Aquí tenemos una tostada y las líneas de mantequilla pegan allí, allí, allí y aquí, y la cubren totalmente. Ahora, en lugar de esto, las líneas podrían continuar. Y nosotros podríamos poner la tostada más atrás, el doble de la distancia. 2 tostadas de altura y todo junto. Se pondrían 4 tostadas ahí para interceptar la mantequilla. ¿Y qué tuviéramos? La mitad del espesor original, no 1/4 del espesor de mantequilla. La ley del inverso del cuadrado. A 3 veces la distancia, 3 tostadas. Todo junto, 9 tostadas. Y obtendríamos 1/9 del tratamiento económico de aplicación. 1/9 del tratamiento económico de rociada. Un siglo después de que Newton supuso una ley del inverso del cuadrado para la gravitación universal, Coulomb hizo una conjetura similar para la ley de las fuerzas eléctricas. Él probó su conjetura por medio de una balanza de torsión parecida al aparato de Cavendish, usado para la prueba de la ley gravitacional del inverso del cuadrado. Aquí tenemos esta fibra de torsión y 2 esferas para colocar las cargas. En nuestro experimento usaremos una balanza de resorte para medir la fuerza, como esta. 2 esferas de metal que podemos cargar. Un brazo de balanza que tiene una esfera y un resorte para balancear la fuerza entre las esferas. Y un puntero que nos mostrará la elongación del resorte en esta escala y que nos da una estimación de la fuerza. Voy a pedirle a mi asistente que aleje la esfera superior y nosotros podremos ver si el 0 está correcto. Me gustaría mostrarles qué tan sensible es esto. Tengo aquí una caja de pesas. ¿1 gramo? Eso es demasiado. ¿1/10 de gramo? Voy a pedirle que ponga 1/10 de gramo sobre la esfera, por favor. Y veremos qué es lo que hace la escala. Ahora, primero ajustemos el 0. Esperen mientras yo fijo el 0. Estoy golpeando la balanza para liberar los valeros. Y empezar con el 0 aquí. No, ahí. Ahora ponga el 10 de gramo. Cárguelo. 1/10 de gramo es aproximadamente 1 milésimo de Newton. Y ustedes ven que se estaciona aquí, muy cerca del 10. Y así, cada una de estas escalas, cada una de las divisiones de estas escalas, representa aproximadamente 1/10 milésimo de una fuerza de 1 Newton. Quite la carga, por favor. Ahora les demostraré cómo medimos la distancia que hay entre las 2 esferas. Las movemos hasta que estén a 1 o varios tramos de separación, así. Voy a llamar a cada una de estas distancias un tramo. Los tramos son de 15 centímetros aproximadamente. 15 centímetros cada uno. 15, 30, 45. Pero nosotros no usaremos esos números en nuestro experimento. Los llamaré solamente un tramo, 2 tramos, 3 tramos. Aquí está una tabulación. Tabularemos la distancia de separación y la fuerza. Y consideraremos de 1 a 3 tramos. Y empezaremos con una esfera situada muy lejos en el infinito, así.
Y entonces así la fuerza va a ser 0. Luego colocaremos las esferas a un tramo. Ahora, principiaremos con un tramo. Primero debo cargar ambas esferas. No voy a explicar este antiguo dispositivo para cargarlas. Solo diré que opera por cargas inducidas por esta placa que tengo aquí. Creo que con eso será suficiente. Probablemente un poco más. Están cargadas. Ahora, por favor, fije las esferas a un tramo de separación mientras yo veo la escala. Aquí estamos. Esta es la fuerza ejercida a un tramo. Por favor, anótela entre 23 y 25. Es cerca de 20. Estacionada será de 23.7. Ahora 2 tramos, por favor. Oh, la fuerza es mucho menor. ¿Qué esperaban para una ley del inverso del cuadrado? Un poco más arriba, así. El puntero cesó de moverse. Entonces tenemos 5, 6, 4.8, 5. Está entre 4.8 y 4.0. 4.4, por favor. 5.4. Oh, perdone. Gracias. Ahora muévalo a 3 tramos. Una fuerza aún más pequeña. 3, 2, 2.903, cerca de 2.5, 2.5. Ahora veamos lo que nos dice el registro. Cuando voy de 1 a 2 a 3, la ley del inverso del cuadrado hace que la fuerza disminuya a 1/4 a 1/9. Podemos probarlo multiplicando por 1, por 4 y por 9 para ver si obtenemos números constantes. 23.7 lo llamaremos 23.7, 24, eso será bastante cerca. 4 por 4 son 16, 4 por 5 son 20, 21.6, digamos 22. Y 9 por 5 son 45, 9 por 2 son 18, 22.5. Así es que obtengo muy aproximadamente el mismo número. Realmente espero menos porque las cargas se fugan por los aisladores imperfectos. Y la tercera medición es demasiado pequeña para confiar en ella de todas maneras. La ley del inverso del cuadrado es una gran ley general de fuerza. Y para estar seguros de ella, tendríamos que hacer una gran variedad de experimentos sobre una mayor variedad de distancias, tanto con atracción como con repulsión, con diferentes aparatos y con diferentes cargas. No encontraríamos otras excepciones que las debidas a las dificultades del aparato, fugas o algo similar. Hasta entonces podríamos confiar en la ley para aparatos de tamaño ordinario y podríamos dejar que los científicos atómicos la extrapolaran en la escala atómica. Este es un riesgo que siempre tenemos que tomar en la ciencia atómica o nuclear. Nosotros suponemos que las leyes macroscópicas se aplican. Y las probamos si podemos. Efectivamente podemos probar la ley del inverso del cuadrado dentro de un átomo y encontrar que esto se cumple. Y ahora, ¿qué pasa si cambiamos las cargas? Voy a usar un truco para cambiar la carga de una esfera. Voy a traer una esfera extra del mismo tamaño descargada. Tocaré una esfera con la otra. Cuando están en contacto forman un conductor. La simetría me dice que la carga será compartida por igual entre ellas. Retiramos la esfera extra y mandamos su carga a tierra. Entonces aquí tenemos una esfera con la mitad de la carga original. Probémoslo.
Aquí tengo una esfera de repuesto del mismo tamaño, con la que puedo compartir carga con la otra esfera por contacto. Primero que todo, déjenme ver dónde está el cero. No precisamente ahí. Aún no. Ya. Ahora cargue ambas esferas, por favor. Colóquelas a un tramo de separación. Aproximadamente ahí. Bien, van a tener que recordar esta medición. No la escribiré, solamente recuerden lo que es. Es exactamente cerca del 18. Será entre 18 y 19. Justamente 18. Ahora deje libre la esfera, por favor, y compartiremos por igual, mandando mi parte a tierra, y trataremos de encontrar lo que es ahora. Un poco arriba. Ahí, no lejos del 9. Está entre 8 y 9. La mitad de 18 sería justamente 9, y es un poco menos de la mitad, pero no muy lejos de ella. Libere la otra esfera, por favor. Y comparta por igual. Acérquelo. De nuevo un tramo. En realidad, no necesito hacer esta segunda prueba. Echaré mano de la simetría. Ya sabemos que la fuerza es proporcional a una carga. Por lo tanto, debe ser proporcional a la otra carga. Después de todo, ¿cómo saben las esferas cuál es cuál? ¿Cuál es el agente y cuál es la víctima? Pero de hecho, veo que la fuerza es cerca de 4, o sea, casi la mitad. Por lo tanto, veo que la fuerza es proporcional a cada una de las cargas. Así que ahora podemos regresar a nuestra declaración original. La fuerza es proporcional al número de cargas eléctricas elementales en exceso por el número de cargas eléctricas elementales en exceso sobre la distancia al cuadrado. Algunos de ustedes pueden creer que hemos probado la ley de Coulomb, y otros pueden decir que esto es solamente una prueba rudimentaria. Pero el científico inteligente desarrolla un gusto por las buenas leyes y puede a menudo recurrir a la ley correcta basándose en evidencia pobre. Tal suposición temeraria, clara y natural es buena ciencia si el resultado es después probado. Por lo tanto, les pido que acepten la ley del inverso del cuadrado por el momento y observen mientras que hacemos una prueba magnífica y sensible, basada en una buena teoría. Buena teoría no es justamente imaginación primitiva, sino pruebas con sobriedad, razonamiento cuidadoso, como esto. Sí. Entonces. Sí, etcétera. Entonces yo argumentaré que si la ley de Coulomb es cierta, entonces, si nosotros tenemos una gran esfera metálica hueca con una carga eléctrica, no encontraremos efectos eléctricos dentro. Y lo contrario también se cumple si no hay efectos eléctricos dentro de una esfera hueca cargada. Debe haber una ley del inverso del cuadrado para la fuerza que se ejerce entre cargas. Aquí está el argumento. Tenemos una gran esfera conductora. Le damos cargas, digamos positivas, en esta forma. Y entonces buscamos los efectos eléctricos. Y fuera, encontraremos con certeza algunos efectos. ¿Les gustaría ver la esfera? Una gran esfera de cobre, hueca, para que podamos investigar dentro. Cárguela, por favor. Tomemos una muestra del exterior en una esfera de metal colocada en una barra no conductora. La traigo a mi electroscopio. Hay bastante ahí. Supongamos que colocamos dos pequeñas esferas metálicas en contacto muy cerca de la esfera grande. Entonces ellas hacen un solo conductor y esta gran carga positiva atrae los electrones negativos en esta forma. Así es que tendremos cargas negativas sobre esta región y las positivas quedan ahí. Ahora, si nosotros separamos estas dos y las llevamos a cada una en turno al electroscopio, encontraremos una carga aquí y otra carga acá. Hasta aquí para el exterior. Ahora veamos dentro.
Supongamos que ponemos justamente aquí digamos, un observador que tiene una carga de prueba positiva. Ahí. Él mira aquí a este parche de la esfera de cobre. Así que tiene carga positiva en todos sus puntos. Entonces, esta carga repelará su carga de prueba en esta forma. Dibujemos un cono con las líneas que van a través de los lados del parche. Así. En esta forma. Ya. Entonces, en la misma esfera que ve hacia arriba a un parche repelente, ahí ve hacia abajo a través de una contracurva. Aquí, y por una contracurva a un contraparche acá abajo. Y ese parche de carga positiva empujará hacia arriba. En esta forma, ¿cómo serán estas dos fuerzas comparadas sobre esta carga de prueba positiva? Veamos las distancias. Tanto, tanto y tanto aquí. Este parche está al doble de la distancia de la que este otro está de él. Así que este cono se ha ampliado al doble de ancho y al doble de largo aquí. 4 veces el área de ese parche. Supongamos que la carga se transmite uniformemente sobre la esfera. Así es que hay 4 veces la carga aquí que la que hay aquí abajo. Con esto, la fuerza de repulsión debida a esta es 4 veces más grande que la debida a aquella. Ahora recuerden la ley del inverso del cuadrado. Si se cumple, esto está al doble de la distancia de aquel. Así es que tendremos un cuarto del efecto a doble distancia. 4 veces un cuarto equivale a 1. Así que esta repulsión será exactamente la misma que esa. Y las dos se cancelarán exactamente en esta forma. Ustedes ven que tomando en cuenta el área y la carga, tenemos 4 veces más ahí. En cuanto a la distancia, el efecto es solamente de un cuarto. Ahora podemos instalar otro parche adyacente y poner otro cono aquí. Y otro parche y cono y contracono. Parche y contraparche. Obviamente se están haciendo oblicuos. Pero las tangentes en el extremo de una cuerda hacen el mismo ángulo en ambos extremos con la esfera. Así que el factor de oblicuidad es el mismo en ambos extremos. Así que podemos agregar parches aquí y aquí y aquí y llenar la esfera completa con conos, cada uno produciendo un par de fuerzas que se cancelan. En esta forma obtendremos dentro 0 fuerza total sobre una carga de prueba. 0 efecto si ponemos 2 pequeñas esferas juntas y luego las separamos y las llevamos a nuestro electroscopio. En esta forma, si la ley del inverso del cuadrado se cumple, no esperamos efecto alguno dentro de una esfera. La conversión se cumple. Si no hay ningún efecto dentro de una esfera, entonces la geometría de las áreas y cargas es aún válida. Pero si no hay una ley del inverso del cuadrado, solamente el anular el factor de área hará que no obtengamos 0 dentro. Por lo tanto, esto nos da una prueba crítica. Hagámosla. Primero probemos fuera. 2 esferas se tocan cerca de la grande. Se separan. Llevamos primero una al electroscopio. Y después la otra, y esta trae carga opuesta. Hace que bajen las hojas del electroscopio. Debíamos esperar que se juntaran. Tenemos que asegurarnos de que el electroscopio empiece en 0. Ahora investigaremos dentro. Vamos cuidadosamente dentro de la esfera y ahí juntamos las 2 esferas chicas. Sacándolas separadamente, ponemos esta. Nada. Y nada aquí. Esta es la prueba de la ley del inverso del cuadrado. Si quieren ver una prueba más rudimentaria, tomemos justamente una gran carga del exterior. Bastante, como antes. Y dentro vamos a buscar carga en el interior. Escuchen. Eso nos asegura de la ley del inverso del cuadrado. Es una prueba muy buena porque requiere una respuesta de 0, lo que llamamos un resultado nulo. Y lo que necesita es un aparato muy sensible. Ha sido probada hasta una exactitud de 1 en 1000 millones. No hay fuerza eléctrica dentro de una esfera hueca y cargada. Blindaje completo. Y ahora probemos nuestra prueba quitando la mitad de la geometría. Podemos hacerlo retirando la mitad de la esfera, teniendo entonces solamente la mitad de cada uno de los pares de conos.
por lo que esperaremos algo dentro. Ahora cárguela de nuevo, por favor. Con eso. Muy bien. Llevemos una muestra del exterior al electroscopio. Hay bastante ahí. Descarguemos el electroscopio. Eso es necesario para descargar la esfera. Tomemos una muestra del interior. No iremos demasiado abajo ahora, porque debemos esperar menos a medida que vayamos más abajo, donde obtendremos algo. Hagamos otro viaje. Obtendremos algo más. Ahí está la prueba. Así es que ustedes ven que esta prueba de la ley del inverso del cuadrado verdaderamente necesita una esfera completamente cerrada, o cuando menos una con un pequeño orificio. El argumento se extiende aún más. El resultado que obtuvimos para la esfera hueca se aplica a cualquier caja metálica cerrada y debe ser cerrada y conductora también. La geometría en cuanto a otras formas corresponde está más allá de este curso. Las cargas no se distribuyen uniformemente sobre la superficie, sino que se concentran en las aristas y rincones en tal forma que producen exactamente una fuerza cero en todo el interior. Un pequeño orificio no importa. Nuestra esfera tenía una abertura y aún podemos usar tela de gallinero. Recuerden que esto solo se aplica si la ley del inverso del cuadrado se cumple, pero la ley del inverso del cuadrado es verdadera. Por lo tanto, cualquier caja metálica y aún una caja de alambre nos dará blindaje completo. Probemos lo anterior. Aquí tengo una gran mesa metálica sobre patas aislantes. Voy a pedirle a mi joven asistente que se pare sobre esta mesa. Peínate, por favor. Ahora vamos a cargar la mesa, asistente, caja y todo. Esta varilla de madera es un mal conductor. Conecto mi máquina cargador. Cuando conecto la tierra, todas las cargas se van por medio de la chispa. Al caerse las hojas, el cabello cae. En esta ocasión nada sucede en la caja, conectando la tierra o no. Pásame la varilla, por favor. Quito las cargas lentamente. Ahora puedes bajarte. Gracias, preciosa. Un buen científico gusta de mantener una mente flexible y emplea su conocimiento en usos diferentes. Con sus conocimientos actuales, traten de contestar a este problema. ¿Cuál sería la gravedad dentro de una tierra hueca? Pueden imaginársela formada de cascarones delgados como las capas de una enorme cebolla. ¿Qué encontrarían dentro? No voy a contestar a eso, pero ustedes pueden hacerlo con el mismo argumento. Regresemos a la forma en que desarrollamos este conocimiento de ley. Empezamos con experimentos burdos e hicimos una suposición con la ley de la gravedad como modelo. Entonces probamos nuestra suposición y la encontramos probablemente cierta en un experimento. En esta forma la propusimos como una regla para distancias y para cantidades de carga. Así pueden usar la regla para comparar cantidades de carga, colocando cada carga en turno a la misma distancia de una carga patrón y comparando las fuerzas que se ejercen. Entonces supusimos que nuestra regla era verdad y diseñamos una prueba completa y sensible. Ausencia de fuerza, ausencia de efectos dentro de una esfera metálica hueca y cargada. Esto nos dio tal seguridad que llamamos a nuestra regla una ley,
Confiamos en ella desde grandes distancias, como desde las nubes de tormenta hasta los núcleos atómicos, y seguiremos confiando en ella hasta encontrar una excepción que nos haga modificarla. Aquí, en la ley de Coulomb, tenemos un resumen del comportamiento de la naturaleza. Es una parte de nuestro esquema para el entendimiento de la electricidad, no por el conocimiento de lo que es, sino codificando lo que hace.